Ahora, cambiando de tema, Pancho, recientemente se ha firmado un acuerdo de defensa entre Irán y Bolivia. Yo tengo varios testimonios de gente, bueno, que está en el mundo militar, que sabe de lo que está hablando, que dice que esto es una materia que debería preocuparnos. ¿Qué sabes al respecto? Es un tratado de cooperación militar del cual se sabe muy poco. Ha sido firmado en Teherán por el ministro de Defensa de Bolivia y el ministro de Defensa de Irán. Ellos han expresado escuetamente que se trataría de ayuda para la lucha contra el narcotráfico, cosa muy difícil de creer, muy difícil de creer, porque este acuerdo de cooperación de defensa y seguridad, que son los términos exactos utilizados, abre las puertas a la cooperación y permite la adquisición de equipos rusos. Estamos hablando de drones, estamos hablando de misiles, de material militar, etcétera, de iraní. Nosotros sabemos que en la guerra de Ucrania, he dicho ruso, pero estaba pensando en la guerra de Ucrania, de material iraní, la compra de material iraní por parte de Bolivia. Nosotros sabemos que en la guerra de Ucrania, por ejemplo, Rusia utiliza drones iraníes altamente efectivos. Claro. ¿No es cierto? Claro. Entonces, claro, hay una producción bélica importantísima en Irán, que es un país que tiene casi 1 millón de hombres bajo las armas, que tiene unas fuerzas armadas formidables, es un estado que se ha desarrollado e industrializado, no es Irak, Irán, es un peso pesado. Y eso puede demostrarse con la enorme prudencia que ha tenido Israel al responder al ataque iraní contra Israel. No ha hecho ningún ataque devastador. Pero no es el único acuerdo que ha firmado Bolivia. Bolivia acaba de firmar hace 4 días un acuerdo con Rusia para la colaboración de sus 2 academias diplomáticas. O sea, las de Bolivia. La de Bolivia y la de Rusia. De tal manera que eso significa que Bolivia entra en una línea en la cual está Rusia, en la cual está China, en fin, que es una línea conocida, ¿no? Porque China es un país que apoya a Rusia, digamos, discretamente en su conflicto con Ucrania. Y eso, porque Putin, si estamos trayendo a Rusia a la discusión, es un tipo difícil de leer, ¿no? Y es otra de las preguntas que te quería hacer. Ahora está muy de moda hacer, sobre todo en la prensa norteamericana, decir cómo se puede detener a Putin, cómo se para a Putin. Yo no sé si esa sea la pregunta adecuada. ¿Hay que detener a Putin? Desde el punto de vista de la historia rusa, yo diría que el personaje que más se parece a Putin es Pedro el Grande. ¿Pedro el Grande? Pedro el Grande, sí, eso es porque Putin toma este estado el año 2000 que está de rodillas, está con hiperinflación, está quebrado, hay hambre, y lo levanta. Y construye un nuevo estado ruso con peculiaridades netamente rusas. Ahora Orbán, el primer ministro de Hungría, que conoce mucho a Putin, pero que es occidental, Hungría es un país de la OTAN, es un país de la Unión Europea, ha dicho que el Occidente no entiende a los rusos. Que para Occidente el primer valor político es la libertad. Para los rusos el primer valor político es la unidad, por la dificultad de defender el territorio de Rusia, que no tiene fronteras geográficas, digamos, en sus fronteras no tiene cadenas montañosas, nada, que es la estepa. Y entonces la preocupación de mantener a Rusia lleva a la unidad de los rusos, dice Orbán. Y dice que la libertad está en segundo o tercer lugar. Entonces hay que comprender eso. La segunda cosa que dice Orbán es que nadie va a atentar contra Putin. Y suponer que se va a producir un cambio de régimen como el que se produjo inducido en Ucrania es simplemente un sueño de opio, que eso no va a ocurrir. Entonces yo me atengo
a las palabras de Orbán, porque Orbán es un hombre que conoce el escenario, está en las fronteras mismas de donde ocurren las cosas entre Ucrania, Rusia, el este de Europa, Europa Central, que es una zona donde Rusia ha tenido mucha presencia. O sea que si alguien conoce a los rusos, porque los han tenido que padecer de 1945 a 1989, 90, son los centroeuropeos, los conocen a fondo. Víctor Orbán, un hombre que ha padecido en persona los horrores del comunismo. ¿Cómo lees tú a Putin? Porque es muy fácil lanzarle el apelativo de derecha, ¿no? Yo no creo que sea de derecha verdaderamente Putin. ¿Dónde lo ubicas en el espectro occidental que manejamos nosotros? Yo diría que es dentro de la estructura psicológica de la política rusa y de lo que es el Estado ruso, sí es conservador. Pero socialmente... Uno de los autores que él más recomienda a sus ministros es Iván Ilyin. Ilyin era un contrarrevolucionario zarista, o por lo menos antibolchevique, que tuvo que exilarse en París. El concepto euroasiático que Putin ejerce y desarrolla es un concepto que es desarrollado por los emigrados rusos en París como una respuesta frente al internacionalismo proletario de los bolcheviques. Digamos que hay muchos elementos. Luego la Constitución rusa prohíbe las ideologías y entonces Putin se apoya en la Iglesia Ortodoxa. Es fácil decir que la Iglesia Ortodoxa colaboró con la KGB, que lo más probable, Stalin los necesitaba para la Segunda Guerra Mundial, al igual que la idea de la patria. Pero el fondo del asunto es que la Iglesia Ortodoxa, en su estructura dogmática, en su estructura teológica, no ha variado un ápice desde el Concilio de Nicea, en la época del Imperio Bizantino, y que por lo tanto es necesariamente una fuerza de conservación y no una fuerza de revolución. Entonces yo creo que Rusia no puede ser explicado con categorías occidentales de liberales, conservadores. Y eso es fascinante. Es un Estado que tiene un aspecto estatista, no generalizado en ciertas áreas de la economía, que no ha podido privatizar en algunos casos, como es el caso de la agricultura, la propiedad urbana tiene reglas especiales para su compraventa, en fin. Pero no es un Estado socialista tampoco. No, pero sí es un territorialista. Francia es un Estado que debe tener el 50% de su economía controlada por el Estado. Estatizada totalmente. ¿No es cierto? Estatizada, o el Estado ve, por ejemplo, a la Marcel Dassault, que fabrica los Mirage en Francia, y decide que va a comprar la empresa, o va a comprar la mayoría de las acciones de la empresa, y entonces se siente en el directorio como mayoritario, deviene a la fuerza en una empresa pública. De acuerdo, pero lo que sí estás de acuerdo es que tiene ambiciones territoriales, es un territorialista, Putin. Yo creo que tiene ambiciones limitadas. No tiene problemas en anexar territorios. Bueno, cuando son necesarios. Yo creo que en el caso de Crimea, no solo Vladimir Putin, sino Rusia en general sintió que Crimea era rusa, porque fue un regalo arbitrario de Nikita Khrushchev a Ucrania. Khrushchev era ucraniano, regaló Ucrania en el 300 aniversario de la adhesión de Ucrania a Rusia. El Parlamento, la Rada ucraniana, hace más de 300 años votó ser parte de Rusia. Y entonces les regala Crimea, porque él había sido uno de los grandes represores de Stalin en Ucrania. Pero Crimea tiene población rusa. Y entonces, naturalmente, cuando viene el golpe de la plaza de Maidán, porque Yanukovych era un presidente democráticamente electo y tiene que huir a Rusia, los rusos toman el control de Crimea a través de los rusos de Crimea.
primero declaran la independencia de Crimea y luego hacen un referéndum y se adhieren a Rusia. Cuando esto es objetado por Occidente, Rusia dice, pero en el caso del Kosovo, cuando el Kosovo declara su independencia unilateral, se pide una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y la Corte de La Haya dice que la declaración de independencia unilateral es válida para el derecho internacional, cosa obvia, porque si no América Latina no sería independiente, ni los Estados Unidos de América serían independientes de Inglaterra ni nosotros de España, o sea, fueron declaraciones unilaterales de independencia. Y entonces, cuando critican la adhesión de Crimea a Rusia, los rusos sacan la sentencia del Kosovo. Entonces, eso muestra que las cosas no son tan fáciles. Lo que sí es cierto es que el irredentismo, el reclamar territorios, sea poblados por rusos, sea poblados por alemanes, sean poblados por húngaros, es muy peligroso y puede conducir a guerras como ocurrió cuando Hitler anexó primero la Renania ocupada por los franceses, luego a Austria y los Sudetes con población alemana en la República Checa y luego toda la República Checa, y finalmente por la discusión sobre el enclave alemán de la ciudad de Danzig dentro de Polonia, estalla la Segunda Guerra Mundial. Entonces no cabe duda que el irredentismo, que es como se llama a estas reivindicaciones de territorios poblados por connacionales fuera de las fronteras, es un concepto enormemente peligroso y conducente a guerras. Porque en la entrevista que le hizo Tucker Carlson a Putin, comenzó su disertación, le tengo que llamar en 1200 para justificar Ahora, de ahí a que quiera invadir Europa Central, invadir Francia, Inglaterra, lo dudo. También dudo que quiera invadir toda Ucrania. Tengo mis serias dudas. Sí. Bueno, y para terminar, ¿qué cosa crees que va a pasar